Bueno, ¿ya están listos? Porque tenemos poco tiempo, y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovechar bien el tiempo. Los que pudieron ver en la pantalla, el tema que vamos a tratar hoy se llama Haz un patrimonio y compártelo. Haz un patrimonio y compártelo. La semana antepasada, no esta que acaba de terminar, sino la antepasada, estuvimos en la Ciudad de México en una reunión, un congreso de pastores y líderes. Y los oradores del evento, todos, en verdad todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo en 3 cosas que están sucediendo en este momento en el mundo entero. Primero, la iglesia está pasando por un tiempo muy difícil. Lo catalogan como una iglesia que está viviendo en un caos o también en una total separación e indiferencia con respecto a su Dios. Segunda cosa, mencionaron algo que también repercute en cada país, en cada una de las naciones, porque esto es un absoluto universal. Hacia donde va la iglesia, va la nación. Y la tercera cosa es que cada uno de ellos en sus exposiciones llegaron al punto en donde mencionaron que esta iglesia, la mexicana, se necesita despertar. Inclusive uno de ellos dijo: despierta México, despierta. Y ahora les voy a explicar por qué razón. Porque en verdad, mientras están sucediendo todas estas cosas que les menciono por todos lados, México ha sido muy bendecido a través de la iglesia cristiana, pero no es exenta, no es la excepción a la regla de lo que está sucediendo en el mundo entero. La iglesia en México está muy cómoda, está una iglesia que viene, pero que le falta todavía ese compromiso, esa cosa importante, como que está muy desinteresada, como muy indiferente a las cosas, sin darnos cuenta de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha estado en verdad trayendo con tanta bendición. Dios nos ha derramado una gracia de una manera extraordinaria. Nos ha permitido ver cómo en verdad Él ha levantado congregaciones por todas partes de México y las llena. Y viene la gente porque tienen hambre, existe un hambre de Dios. Y sí vienen y están aquí y en un momento dado dicen: sí, esta es la verdad, esto es lo que yo necesitaba. Pero llegan a un solo punto y como que de ahí ya no quieren pasar, como que ahí se atoran. Y por esta razón es que ellos dicen: es que ni siquiera saben lo que tienen. Despiértense. México, despierta. Es importante que la iglesia mexicana despierte a su realidad. Un pastor inglés, Colin Cooper, mencionó que la iglesia es una familia. Dile al que está a tu lado: tú eres de mi familia. No te pareces a mí, pero eres de mi familia, ¿verdad? Somos una familia. Dice que somos una familia y las familias entregan una herencia. Las familias normalmente están tratando de formar un patrimonio, una herencia, un legado, para poder transmitirlo a las siguientes generaciones, a sus propios hijos. Y todos tratamos de hacer algo en la vida con el propósito de dejar a nuestros hijos un patrimonio, de transmitirles a ellos un patrimonio o dejarles algo a ellos. Nos preocupamos mucho por hacerlo en lo material, pero la pregunta es: ¿qué de lo espiritual?
Sí nos preocupamos porque deseamos que tengan lo mejor, que podamos proveerles de todas aquellas cosas que les hacen falta. Yo veo padres de familia que están dejando realmente las aleas, están pegándose duro para darles educación a sus hijos. Y estos hijos a lo mejor ni cuenta se dan de lo que están recibiendo. Pero sus padres están interesados en poder darles un legado, en poder dejarles algo para que salgan adelante. Están formándoles un patrimonio en sus vidas. Pero ¿qué de lo espiritual? Que es también muy importante. Necesitamos transmitir como pueblo de Dios, como familia de Dios, una herencia, un patrimonio espiritual a nuestros hijos. Johnny Skinner, otro inglés, dijo: la iglesia es la gente que la forma. Aquí hay 4 paredes, ¿verdad? Y un techo. Es un auditorio. Pero eso es nada más. Esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Y aunque bueno, nos sirve para reunirnos, la iglesia somos todos los que la formamos. Dile al que está a tu lado: tú también eres la iglesia. Fíjese, vamos viendo claramente cómo el Señor nos va llevando. Somos una familia, todos, pero también somos la iglesia. No es este lugar, no es la hacienda de la amistad, no es ningún lugar físico. La iglesia la conforman toda la gente que cree en el Señor Jesucristo y que se congrega en su nombre. Entonces necesitamos despertarnos, porque dijo: al final de los tiempos, al final de todo, solamente habrá 2 iglesias. La iglesia de Babilonia, que sabemos que es impía, que es pagana, etcétera. O sea, la iglesia que vive de los ídolos y de dioses, y solamente en la India hay millones de dioses, en otros países de igual manera. Esa habrá, pero también habrá la segunda, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y nada más. No habrá más. No habrá más. Y nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor Jesús. ¡Wow! Me encanta. Entonces necesitamos despertarnos y entender realmente lo que es la iglesia. El verdadero creyente es el que lleva y el que trae a Cristo a la iglesia. No es el que piensa encontrarse con Cristo en la iglesia. Ese no es el verdadero creyente. El verdadero creyente viene a la iglesia, conforma a la iglesia, porque ya trae a Jesucristo en su corazón, porque ha permanecido con Él todos los días, porque ha estado en una comunión permanente con Él, leyendo la Biblia, leyendo la palabra, haciendo su tiempo con Dios, teniendo un devocional diario, orando a Él, buscando su rostro, de tal manera que cuando nos reunimos ya venimos alegres, ya venimos felices, porque traemos a Cristo a la iglesia. El Señor dice: donde se reúnen 2 o más en mi nombre. Ya traen el nombre, ya traen el sello de Cristo en su corazón, y Él hoy está aquí presente. Aleluya. Y eso es así. Él es el Señor. Es así como se forma realmente la familia del Señor, cuando estamos metidos en la palabra, cuando estamos buscando su rostro. Y este es el momento cuanto más se necesita una iglesia madura, una iglesia llena del Señor, llena de su palabra, llena del Espíritu Santo. Por eso insistimos tanto con respecto a esta escuela de crecimiento espiritual, porque todos necesitamos seguir creciendo. Una vez que recibimos a Cristo, hemos nacido de nuevo. Un milagro ha acontecido de una manera extraordinaria. Lo viejo ha quedado atrás, pero ahora empieza nuestro caminar con Él. Y esto nos va a llevar toda la vida. No es de un ratito, es de toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. A ver, repite conmigo: toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Ahora, la iglesia es el único medio para Dios
para que se pueda realizar su voluntad. No hay otra forma, no existe otra manera, para que se puedan cumplir sus propósitos y para bendecir a la nación entera. Terry Mize, otro de los oradores, mencionó: el destino de toda la gente que nace en este planeta Tierra es el infierno. ¿Cómo la ve? Porque cuando yo andaba sin Cristo, ¿cuál era mi destino? El infierno. Y toda gente que nace en este planeta Tierra, su destino es el infierno. Y solo la iglesia del Señor Jesucristo puede cambiar esto. Solamente la iglesia del Señor Jesucristo puede llevar, haciendo la voluntad de Dios, este mensaje de salvación, este mensaje que va a hacer que esa gente cambie totalmente su destino. Iban en la dirección equivocada, pero ahora pueden ir en una dirección correcta, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Y otra cosa que mencionó es que la iglesia debe tener el dominio y la autoridad. Mire, cuando el Señor creó a Adán y Eva, dice la Escritura que a su imagen los hizo, a los dos, a la imagen de Dios, pero les dio dominio sobre todo lo creado, y les dijo: vayan y reproduzcanse y enseñoréense, señoreen sobre todas las cosas que yo he creado para ustedes. Les dio dominio y les dio autoridad. Eso se perdió por la desobediencia del hombre, pero lo recuperamos, lo recobramos también en un momento en Cristo Jesús. Cuando nosotros volteamos los ojos hacia Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Él, ya nuestro destino no es el infierno. Ahora tenemos un propósito, tenemos algo muy importante en nuestras vidas, y ahora nosotros podemos en verdad tomar dominio y tomar autoridad sobre todas las cosas que Él ha creado. Muchas veces pensamos que la autoridad y el dominio en una nación lo tiene el gobierno. Pensamos que lo tienen los centros educativos, las universidades, o que lo tienen los escritores, los filósofos o X. Mentira. Las personas que deben tener el dominio y la autoridad sobre todas las cosas creadas por el Señor es la iglesia, son los creyentes. Somos aquellos que en verdad hemos creído en el Señor y que podemos tomar dominio y podemos tomar autoridad sobre esas cosas, de tal manera que podemos transformar naciones enteras, se pueden transformar sociedades enteras y hacer que caminen en el orden de Dios y sean una gran bendición. Ahora, recuerde, estamos hablando de un patrimonio. Haz un patrimonio y compártelo. La iglesia mexicana necesita despertar a la realidad en que vivimos. No estamos como en Europa, que estaban mencionando ellos, en donde las iglesias cristianas se cierran, están totalmente desapareciendo, se venden los edificios para abrir mezquitas. Eso está pasando en Inglaterra, está pasando en Francia, están pasando en varios países. No estamos como en Estados Unidos, en donde dieron un dato tremendo. Dice, por cada 1,000 iglesias que se abren, 4,000 se cierran. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decía que Estados Unidos era un país cristiano y que el 50% de su población eran nuevos creyentes, nacidos de nuevo. Hoy dicen que no pasan del 12%. Nosotros somos más del 12% ya de cristianos nacidos de nuevo en los Estados Unidos. Y entonces tú dices, ¿qué está pasando? En África y en Centroamérica, en donde se abren iglesias, lo están haciendo solo para transmitir a la gente que pueden salir de su condición de pobreza y están predicando el evangelio
disque evangelio de la prosperidad, para que salgan adelante de su pobreza, salgan adelante de sus males y todo. Pero eso no es. El mensaje de la prosperidad que marca la Escritura en la Biblia es emprender un viaje en donde nos vaya bien. Cuando usted recibe a Cristo, cuando nace de nuevo, usted está emprendiendo un viaje. Y en ese viaje Dios le prosperará. Pero es un viaje, no es una doctrina, no es un evangelio, es un viaje. Es un viaje en donde entramos nosotros y caminando en el Señor dice que nos prosperará. Nos prosperará. Esa es realmente la prosperidad. Entonces necesitamos a hombres y mujeres que, como al principio en esta congregación hace casi 32 años, fueron impactados por el Espíritu Santo. Fuimos impactados por el Señor. Decidimos comenzar una nueva vida en Él. Y Dios nos ha dado tanta gracia, nos ha hecho crecer de tal manera tan tremenda que muchos de ustedes ni siquiera se imaginan. Pero lo vamos a ir narrando durante todo este año, porque para mí es muy importante que usted se entere por qué está sentado en esa silla. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y cuándo? Todo eso es importantísimo para usted. En pocas palabras, están viendo a México de una manera diferente. Esta gente dice, no se imaginan el potencial que existe en la iglesia de México. La iglesia de México tiene una gracia sobrenatural, tiene el favor de Dios. Por donde quiera se llenan las iglesias, se levantan y se llenan, se levantan y se llenan. Dios ha derramado una gracia impresionante. Dice, pero no pueden estar apáticos, no pueden no darse cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra misma nación y aún en naciones de otros países. México tiene un gran patrimonio. Y ahora les voy a explicar cuál es ese patrimonio. México tiene un gran patrimonio. Número 1, ¿cuál es nuestro patrimonio? ¿Cuál es nuestro patrimonio? Y yo le voy a decir algunas cosas que son realidad, las he tomado de fuentes fidedignas, para que usted sepa, o por lo menos se entere algo de nuestra nación. Se dice que México tiene en su patrimonio reservas que ascienden a 193,251 millones de dólares, que traducido a pesos son muchos, muchísimos, ¿verdad? Tenemos esas reservas que supuestamente son el patrimonio de nuestra nación. Las reservas de petróleo en México ascienden a 12,352 millones de barriles. Ocupamos el lugar número 14 del mundo. Esto nos alcanzaría más o menos para 11 años. Y luego, ¿qué van a tener que hacer nuestros hijos? Tú tienes hijos, ¿verdad? Pepe Toño, tú tienes hijos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer dentro de 11 años? Si hoy el petróleo está así y la gasolina está tan cara y tenemos petróleo, ¿qué va a pasar cuando dentro de 11 años se acabe? ¿Cuánto va a costar la gasolina? Hijos. A ver, di, hijos. Chirriones, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad? Pero rápidamente le voy a dar 10 sectores en donde México destaca, en donde México manda. Número 1, TV a color y pantallas planas. En el 2010, primer lugar en producción y exportación de pantallas.
O sea que estamos apantallando al mundo, ¿verdad? 2, café con aroma mexicano. Primer productor de café orgánico del mundo. ¿Qué es orgánico? Sin plagas ni enfermedades. Eso es todo. Tercero, bueno, ¿quién habla? México. Tercer exportador de manufacturas de teléfonos celulares. Si yo les preguntara ahorita quiénes tienen teléfono celular, todos. Cuarto, plata. Primer productor y primer exportador de plata en el mundo entero. 5, energía limpia. Segundo lugar en Latinoamérica, solo lo supera Brasil en energía eólica a base de aire. 6, manufacturas espaciales. Tenemos que ver con los cohetes que van a la luna y con los cohetes que van al espacio, imagínense. Primer receptor de proyectos de inversión de manufacturas espaciales. ¿Qué vienen a hacer los chunches que utilizan los transbordadores? Imagínense. 7, frecuencias de radio y telecomunicaciones. Cuarto lugar en aparatos de radio que se producen en México. 4,000 millones de dólares al año en telecomunicaciones y tecnología de la información. Somos buenos para el chisme. Buenos, pero buenos. 8, autos. Octavo productor de autos en el mundo y cuarto exportador de automóviles en el mundo entero. 9, autopartes. México provee a Estados Unidos, Japón y Europa autopartes. Primer lugar en el mundo que provee autopartes de vehículos a todos estos países. Y 10, instrumentos médicos. Sexto exportador mundial de instrumentos de medicina, cirugía, odontología y aparatos ortopédicos en el mundo. Aquí se hacen. ¿Están sorprendidos, verdad? Bueno, tú dices, oye, pues es un buen patrimonio, ¿verdad? Pero, ¿dónde se ve? No se ve claro. Como que no vemos claro, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, ¿verdad? A lo mejor esos grandes empresarios, esas grandes, pues sí, ven claro y muy bonito. Pero, ¿qué pasa con ese patrimonio? La corrupción, el engaño, el abuso, provocan que esta nación, teniendo todos estos adjetivos, no pueda alcanzar los niveles de vida que se merece. Porque hay un patrimonio que se tira a la basura por esa corrupción tan desmedida. Qué tremendo, ¿verdad? Ok, lo vamos entendiendo, ¿verdad? Segundo, pero ¿cuál es el verdadero patrimonio de México? El verdadero patrimonio de México, ¿sabe cuál es? Es la iglesia. Es la iglesia. Ese es el verdadero patrimonio de México. En México el crecimiento de la iglesia cristiana por los últimos 40 años ha sido exponencial. Hoy somos más de 15 millones de cristianos nacidos de nuevo en México. Somos todo un pueblo, una familia, la familia de Dios, la cual debe tener principios, ética, moral, todo aquello que es basado en las Sagradas Escrituras, a las cuales hemos creído para salvación. Pero
¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Somos el patrimonio de esta nación. No existe un patrimonio mayor en esta nación que el patrimonio de la iglesia. Imagínense 15 millones de personas que son buenos ciudadanos, que son buenos esposos, que son buenos padres, que son buenos hijos, que son capaces de transformar totalmente a la nación entera y al mundo entero. Por eso ellos decían: México despierta, nosotros ya no podemos, en Europa ya no podemos, en Estados Unidos va decayendo, ahora lo que está imperando es el aborto, el casamiento entre homosexuales, todas las cosas que son de veras horribles, la drogadicción, etcétera. México despierta, pero está hablando a la iglesia, está hablando a nosotros, porque somos el patrimonio de esta nación. Hemos oído: Puebla, el centro histórico, patrimonio de la humanidad. Qué padre, ¿verdad? Pero que escucháramos: Iglesia Cristiana de México, patrimonio de la humanidad. Gentes transformadas por el poder de Dios, que tienen valores, principios, ética, moral, espíritu. Ese es el patrimonio que hoy tiene México, el más grande patrimonio que usted pueda imaginar. No hay. Pero necesitamos salir de nuestra comodidad. Necesitamos salir y determinarnos, porque somos el más grande patrimonio que tiene este país. Todos tratamos de formar un patrimonio. Por eso dice el tema: haz un patrimonio y compártelo. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Ya no digamos en el área material, en el área espiritual. ¿Qué es tu herencia espiritual? En el área material, en mi caso, un año antes de que nos casáramos, o por ahí 1 año y medio o 2 antes de que nos casáramos, por cierto, ya tenemos 40 años de casados, Un año antes de... y ahorita mi mujer está más hermosa que el día que la conocí. Nomás échense eso. ¡Ay! Pero 1 año antes de casarnos, previsoriamente compramos un terreno aquí en Puebla, en Anzures. Todavía ni siquiera estaba Plaza Dorada. Nos costó para pagarlo sangre, sudor y lágrimas. Casi se iba todo nuestro dinero para pagarlo, y ahí andábamos pasando hambres y como fuera, pero lo pagamos. Luego construimos ahí nuestra casa y ni siquiera sabíamos para qué iba a ser ocupada, pero Dios sí lo sabía. El 8 de febrero de 1983 comenzamos ahí las reuniones de Amistad de Puebla los miércoles. Los domingos los empezamos en casa de nuestro pastor Jack, aquí en Cholula, y los miércoles las comenzamos en mi casa, que recién estaba terminada. Imagínense, no sabía, pero yo estaba formando un patrimonio para bendición de mucha gente, y lo estaba compartiendo sin darme cuenta. ¡Qué tremendo! Él sí sabía lo que estaba sucediendo. Entonces necesitamos hacer eso, pero ¿qué en lo espiritual? En lo espiritual es lo mismo. Somos como iglesia el patrimonio de esta nación y del mundo entero. Por esta razón se insistía tanto en este congreso: México despierta. Mexicanos, cristianos, despierten, dense cuenta de la gracia que Dios les está derramando, compartan ese patrimonio que Dios les ha dado en lo espiritual, prepárense, sigan al Señor, sean verdaderos discípulos de Él, sigan adelante, porque les necesitamos por todas partes, les necesitamos. Necesitamos una iglesia naciente que no ha sido contaminada, pero que desgraciadamente está dormida, que no se ha dado cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Entonces somos el patrimonio de esta nación. Ese es el patrimonio.
Y lo primero es que debemos darnos cuenta de nuestra realidad. Somos creyentes. ¿Cuántos son creyentes? A ver, levanten la mano. Ok. Ahora necesitamos ser discípulos. Discípulos. El Señor Jesús dijo claramente que vayan a todo el mundo y hagan discípulos, no simpatizantes ni creyentes, discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y además, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y lo ha cumplido. Entonces, ¿cómo se hace usted un discípulo? Siendo enseñado a guardar todas las cosas que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Todas las cosas que Él nos ha hablado a través de su palabra. Él hizo todas las cosas que vemos y que no vemos. Y los únicos que tenemos acceso a ese poder, a esa autoridad tremenda, a ese omnipotente Dios que con solo abrir sus labios dijo y las cosas fueron hechas, somos nosotros los creyentes, a los cuales el Señor nos ha dado dominio y nos ha dado autoridad. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. Nos ha dado dominio, sobre todo nos ha dado autoridad para que tú puedas vivir una vida conforme al plan perfecto de Dios que Él tiene para ti. Entonces, tomemos esto. Él nos ha dado todo nuevamente en Cristo Jesús: dominio y autoridad. Lo que habíamos perdido, andábamos vagando en el mundo. Haz un patrimonio espiritual y compártelo. Haz un patrimonio espiritual el cual puedas compartir primeramente a tu casa, proveerlo a tus hijos, a tu familia, después a tus vecinos, a la sociedad entera. Haz un patrimonio que bendiga a esta nación mexicana. Pero necesitamos despertar, y yo creo que estamos despertando a una nueva vida en la iglesia, en donde el Espíritu Santo se derramará de una manera extraordinaria, en donde la palabra será el fundamento, en donde la roca será el Señor Jesucristo siempre, en donde tendremos una respuesta para todas las cosas si caminamos como discípulos siguiendo el camino del Señor y tomando el dominio, tomando la autoridad con toda honestidad e integridad de corazón, para que podamos seguir adelante llevando valores, llevando principios, llevando ética cristiana, trayendo integridad donde hace falta, donde quiera que te haya puesto el Señor, tú lo estés haciendo correctamente. Necesitamos despertar a esta realidad. La segunda cosa es que necesitamos despertar a la buena palabra de Dios. Debemos despertar a esto. Debemos despertar a esto. Esto no ha pasado de moda. Esto es lo más importante que tiene como legado la humanidad. Y en el tiempo con Dios, el mes de enero, el TCD aquí en enero del 2015, yo encontré algo que en verdad a ustedes les va a encantar. Y mire lo que dice en la página 81 del día 14. Alguien que se dedicaba al ministerio de los adolescentes les dio la siguiente adivinanza: probablemente todas las familias tengan al menos un ejemplar de este libro. Seguramente es el libro que más personas poseen, pero el menos leído. ¿Cuál será? Tan pronto como terminó de hacer la pregunta, todos levantaron sus manos y gritaron al unísono. ¿Cómo gritaron? Pues no. Sorprendentemente, la respuesta es el manual de instrucciones del auto. Ahí está en la guantera. Nadie lo lee. Nadie lo lee. Nadie. Este viene en la guantera del vehículo y se dice que leyéndolo ante pequeños desperfectos o urgencias podemos resolver la mayoría de los inconvenientes. Es así que hasta podemos solucionar fácilmente problemas como cuando el motor no arranca o se detiene de golpe. No obstante, la gente prefiere pagar cuantiosas sumas de dinero y enviarlo a un taller en lugar de leer el manual. A ver, di conmigo, qué brutos.
Bueno, se dice que la clase de creyentes que más actualmente hay son los Hutak. Estos son quienes cada domingo en la mañana toman su Biblia, que muchos creo que no la traen, tomen su Biblia llena de polvo, le dan un soplo y una palmadita, tac, 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 para limpiarla, y van a la iglesia. El manual de la vida que Dios, el creador del hombre, nos dio es la Biblia. Y esta es una guía precisa y meticulosa sobre la espiritualidad y el estilo de vida que debemos preservar y vivir. Si solo vivimos acorde a la palabra de Dios, podemos llegar al destino sanos y salvos sin detenernos en el camino de la vida. Sin embargo, la gente prefiere pagar, hacer, buscar, intentar por sí mismos o por otros medios, cuando aquí tenemos el manual de la vida. Esa es la palabra del Señor. Esa realmente es la palabra. Necesitamos darnos cuenta, despertar a eso. Por eso insistimos tanto. Mire, si usted leyera tan solo esto, usted sería feliz. Usted tendría la respuesta a todo. Y por último, despertar en el espíritu. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Despertar en el espíritu para actuar conforme a la palabra de Dios. Despertar en el espíritu. Aun cuando tú quisieras hacerlo por ti mismo, echarle ganas y luego que de repente alguien se te acerque y te da una palmadita, échale ganas. Mejor dile que te bendiga. Mejor dile, mira, que caiga el espíritu, que venga el Espíritu Santo, porque necesitamos un despertar espiritual para actuar conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, nos dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, y despertó el espíritu de los líderes, y despertó el espíritu de toda la gente para hacer las cosas que se tenían que hacer. Aquí también necesitamos rogar al Señor para que despierte el espíritu, despierte nuestro espíritu para las cosas del Señor, y hagamos lo que tenemos que hacer. Y por último, Juan, que estamos leyendo también en el TCD, en el capítulo número 6, en el versículo número 27, Juan 6, 27. Aquí dice la escritura algo que en verdad es muy, pero muy importante. Esto lo leímos el día 23, aquí en el TCD. Y el Señor Jesús está hablando. Y pues ustedes saben, ya había hecho tantas señales y milagros y todo, pero está aquí Juan 6, 27 y dice: trabajad. Dile al que está a tu lado: trabaja. Trabaja. Okay. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hay que trabajar. Si tú quieres formar un patrimonio para tu familia, tienes que trabajar. Tienes que trabajar. La Biblia nunca habla de gente indisciplinada. Estaba compartiendo en el programa ELES acerca de esto. Nunca habla de gente indisciplinada, que les hace falta disciplina para disciplinarse y hacer las cosas. No, nunca habla de eso. La Biblia habla de personas flojas y perezosas. Es que muchos dicen: ay, es que yo soy muy indisciplinado, es que hay otras culturas que tienen más disciplina. Mentiroso, mentira del diablo. La Biblia no dice que somos indisciplinados, dice que somos flojos y perezosos, unos más, otros menos. Entonces necesitamos dejar a un lado eso.
Para dedicarnos verdaderamente hay que trabajar. Y hay que trabajar para sostenernos y formar un patrimonio y compartirlo con nuestros hijos. Pero hay que trabajar también por la comida que no perece, que nunca perece, sino que a vida eterna permanece. Y esa comida es comida espiritual. Y tú tienes que formar un patrimonio espiritual para tu gente, para tu familia, para tu sociedad, para tu nación entera. Somos el patrimonio de esta nación. Ni los casi 200,000 millones de dólares que hay en las arcas, ni el petróleo que ya se nos está acabando, ni estas 10 áreas en donde destaca el pueblo mexicano en el mundo entero son patrimonio mayor que el que tenemos. 15 millones de personas que aman a Dios, que buscan a Dios, que desean que Dios derrame de su espíritu y que en el espíritu sean despertados para que bendigan a otros, para que esta nación entera se levante. Y esas palabras, despiértate México, despierta iglesia mexicana, sean una realidad. Y yo creo que esta visitación está así por llegar y vendrá a esta nación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y yo quiero que usted ore ahí con sus propias palabras, su pensamiento, su razonamiento, su fe y su corazón, para primeramente darse cuenta la realidad en la que vive. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo en su matrimonio? ¿Cómo está viviendo como padre de familia? ¿Cómo está viviendo como joven? ¿Está agradecido realmente con lo que sus padres, con todo el sacrificio, están haciendo por usted? Joven, ¿estás agradecido con la oportunidad que se está dando de estudiar y de ser alguien en la vida? ¿Estás agradecido? Vive esa realidad, date cuenta de la realidad que tienes. El que hizo todas las cosas lo ve todo. Y Él quiere que tú tomes dominio, que los cristianos sean los mejores en todas las cosas, los mejores estudiantes, que toman dominio en la clase. Yo, sin darme cuenta, lo viví con mis hijos. Fue extraordinario. Yo no me propuse, pero Dios sí. Mi hijo José Ernesto fue el primer lugar en la preparatoria y él fue el que dio el discurso a todos los maestros. Y yo le dije, enséñamelo. Me dije, no, me dijo, porque yo no quiero que me influyas en nada. Yo quiero decir lo que yo tengo que decir. Y así lo dijo. Y después fue de los primeros lugares en la universidad, con beca. Mi hija obtuvo el primer lugar de toda la Universidad de las Américas en su generación, con becas. Luego fueron a Estados Unidos y estudiaron con becas, etcétera, etcétera. Yo lo viví sin darme cuenta, pero les dimos un patrimonio, les extendimos una herencia. Nosotros, los padres, no los amigos, no los maestros, no los pastores, no los líderes, los padres. Porque una cosa que se mencionó muy claramente ahí fue esta: supuestamente en la iglesia abundan los apóstoles, los profetas, y algunos hasta se autonombran: yo soy apóstol, yo soy profeta. Abundan los evangelistas, los pastores y maestros, pero lo que hacen falta son padres. Padres. Eso es lo que hace falta. Padres que quieren transmitir un patrimonio a sus hijos, que en verdad vean la realidad de Dios y digan: este es el mayor patrimonio que existe para darte, hijo mío. No hay nada mayor.
Te puedo dejar lo que quieras, casas, dinero. No te va a servir de nada si tú no tienes este patrimonio que solamente yo como padre te puedo dar y nadie más. Volver a esa realidad. Si tú no lo estás haciendo, vamos a orar ahorita mismo para pedirle perdón a Dios y pedirle que descienda su espíritu sobre ti. Si tú eres de aquellas personas que no está realmente metido en la palabra, no está despertando a la buena palabra de Dios, no estás haciendo tu tiempo con Dios, buscándole a Él, este es el momento. Este es el tiempo para pedirle: Dios, ayúdame. Hace unos días yo estaba orando, me fui a encerrar allí en mi cueva y estaba buscando al Señor. Y yo le decía: Señor, por favor, no te rindas conmigo. No te rindas. Yo sé que soy una facha, pero no te rindas. Ayúdame. No te vayas a rendir, porque si tú te rindes, ¿qué me queda? Ya no me queda nada. Y no te rindas, Señor. Sígueme apoyando, sigue dándome fuerzas, sigue dándome ánimo. Manténme en ti, Señor. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que despertar a esta realidad. Está aquí en la palabra. Y decirle: Señor, no te rindas conmigo. Soy una facha. Ni siquiera me acerco a tu palabra, ni siquiera te busco, ni siquiera oro. Ni siquiera oro por los alimentos, mucho menos oro por otra cosa. Soy una facha, pero no te rindas, Señor. Yo quiero dar un patrimonio verdadero a mi familia. Y la tercera cosa, pedirle al Espíritu Santo que Él despierte en nosotros su espíritu, para que podamos actuar conforme a la palabra de Dios. Así que están estas tres. Usted escoja la que le corresponde y oremos por ellas. Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Nos damos cuenta de nuestra realidad. Hemos creído, somos salvos, hemos nacido de nuevo, pero no estamos haciendo tu bendita voluntad. No estamos alcanzando ese destino, ese propósito. No estamos formando verdaderamente ese patrimonio. Señor, ayúdanos. Y ayúdanos también, Señor, a despertar a tu buena palabra, a la buena palabra de Dios, porque es el único lugar en donde nos pueden decir con toda claridad qué es lo malo y qué es lo bueno. Si Dios no existiera, ¿cómo podríamos distinguir entre lo bueno y lo malo? No podríamos. Pero Dios es bueno. Dios existe, es real. Y a través de la palabra Él nos enseña, nos indica el mal, nos dice las cosas malas. No las esconde en ninguno de los personajes de la Biblia, pero también nos habla de las cosas buenas, la respuesta que tiene para nosotros. Despierten a la palabra de Dios. Y por último, pedirle con todo el corazón: Señor, envía tu espíritu, envía tu espíritu, envía tu espíritu. Un despertar de tu espíritu para actuar conforme a lo que dice tu palabra y saber que lo que realmente vale algo cuesta. Porque aquello en donde nosotros no ponemos nuestro interés, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, la vida misma no vale nada. Pero aquello en donde nosotros estamos poniendo nuestro corazón, el esfuerzo de nuestras manos, el trabajo por realizarlo, el interés, el corazón, eso vale. Y aunque nadie te lo diga, Dios lo ve y tiene un valor impresionante. Ese es el patrimonio que Dios está formando en ti. Señor, yo bendigo toda esta iglesia tuya.
Todos los que estamos aquí te pertenecemos y levantamos nuestras manos al cielo para implorar misericordia y clemencia de parte tuya, para que vengan de nuestro Dios esos tiempos de refrigerio, en donde tu Espíritu Santo nos visita y derrama de esa unción, y despertemos a nuestra realidad como iglesia, el mayor patrimonio que tiene esta nación mexicana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Expande.